Porque David no pudo construir el templo de Dios. ¿Alguna vez te has sentido pequeño frente a tus desafíos o has cometido errores que te llenan de culpa? La historia de David, el pastor que se convirtió en rey, demostrará cómo, con fe y arrepentimiento, cualquiera puede enfrentar gigantes, levantarse de las caídas y encontrar un propósito más grande. La historia de David es una de las más extraordinarias jamás contadas. Imagina a un simple pastor, joven, invisible para muchos, pero visto por Dios. Un muchacho que cuidaba ovejas en silencio, sin saber que su destino lo llevaría a cambiar el curso de la historia de su pueblo. Pero no fue la fuerza física ni el poder militar lo que lo llevó a la cima, sino algo mucho más profundo, su fe inquebrantable y su corazón sensible a la voluntad de Dios. Desde el campo donde enfrentó al gigante Goliat, hasta el trono como rey de Israel, David vivió una vida llena de victorias, caídas y redención. Pero más allá del héroe, David fue un hombre como tú y como yo, con miedos, pasiones y errores. Y quizás es esa humanidad lo que lo hace tan cercano. ¿Qué podemos aprender de este joven pastor que enfrentó gigantes y reyes, que pecó y se arrepintió, y que dejó un legado que aún inspira al mundo? Acompáñame en este viaje a través de su vida y descubre cómo, incluso en nuestras mayores batallas, Dios tiene un plan para nosotros. Mucho antes de los palacios y las coronas, David era solo un niño en las colinas de Belén, el más joven de 8 hermanos. Mientras sus hermanos mayores servían como soldados, David fue enviado a pastorear las ovejas de su familia, una tarea que muchos habrían considerado insignificante. Pero en esos tranquilos campos, lejos de los ojos de los demás, Dios ya había puesto su mirada en él. David pasaba días y noches bajo el cielo abierto, solo con sus ovejas y su arpa, componiendo canciones que más tarde se convertirían en los salmos que aún hoy leemos. Aprendió el arte de la paciencia y el coraje, enfrentando leones y osos que venían a atacar su rebaño. Cada desafío que superaba, aunque invisible para los demás, era una preparación divina. Porque lo que parecía ser una simple vida pastoral, en realidad era un campo de entrenamiento espiritual. Mientras cuidaba ovejas, David no solo desarrollaba habilidades de lucha, sino una relación íntima con Dios. En el silencio de las colinas, su fe crecía. Y aunque su padre lo veía como el menor, Dios lo veía como un futuro rey. Cuando el profeta Samuel llegó a su casa para ungir al próximo rey de Israel, ni siquiera consideraron a David. Estaba en el campo, cumpliendo fielmente su trabajo. Pero Dios no mira lo que mira el hombre. Mientras los ojos humanos vieron a un pastor, Dios vio a un líder, un guerrero y un hombre conforme a su corazón. Esta parte de la historia nos recuerda que a menudo es en los lugares más simples y en los momentos más solitarios donde Dios nos prepara para lo extraordinario. David no tenía idea de que su vida cambiaría para siempre, pero cada día en los pastos era parte del plan divino para llevarlo de pastor de ovejas a pastor de un reino. David había pasado años como pastor, desconocido para el mundo, pero no para Dios. En el silencio de los campos, Dios había visto algo en el que otros no podían ver, un corazón dispuesto a seguir su voluntad. Entonces llegó el día en que el profeta Samuel, siguiendo las instrucciones divinas, visitó la casa de Isaí para ungir al futuro rey de Israel. Nadie esperaba que ese rey fuera David, el más joven, el pastor de ovejas. Pero mientras todos veían a un simple muchacho, Dios veía a un rey. Samuel lo ungió en medio de sus hermanos, y desde ese momento, el Espíritu de Dios vino sobre David poderosamente. Sin embargo, su vida no cambió de inmediato, volvió a sus ovejas, pero con una promesa en su corazón. No mucho después, mientras los ejércitos de Israel se enfrentaban a los filisteos, un gigante llamado Goliat desafió al pueblo de Dios.
Día tras día, Goliat se burlaba de los israelitas y nadie se atrevía a enfrentarlo, ni siquiera el rey Saúl. Fue en ese momento que David, un joven sin armadura, sin entrenamiento militar, pero con una fe inquebrantable, decidió hacer lo que nadie más haría. Al llegar al campamento solo para llevar comida a sus hermanos, David no podía entender por qué todos temían a este gigante cuando tenían al Dios de Israel de su lado, con una honda y 5 piedras en la mano. David fue a enfrentarse a Goliat, no con armas de guerra, sino con una fe absoluta en el poder de Dios. «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina», le dijo David, «pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado». En un solo movimiento, David lanzó una piedra que se incrustó en la frente de Goliat, derribando al gigante que todos temían. Lo que parecía imposible para los ojos humanos, fue posible para un joven cuyo mayor arma era su confianza en Dios. Ese día no solo cambió la vida de David, sino el destino de Israel. El joven pastor se convirtió en el héroe inesperado, demostrando que no importa cuán grande sea el enemigo o cuán pequeña sea nuestra posición, con fe, podemos derribar cualquier gigante que se cruce en nuestro camino. El muchacho pastor que una vez cuidaba ovejas en las colinas de Belén finalmente se convirtió en rey. David, el joven que enfrentó a Goliat con una simple honda y una fe inquebrantable, ahora llevaba la corona de Israel. Pero su camino hacia el trono no fue fácil. Durante años, el rey Saúl lo persiguió, intentando acabar con su vida, temeroso de perder su poder. Sin embargo, David nunca levantó la mano contra Saúl, demostrando un respeto por la autoridad y una paciencia que solo podía venir de alguien cuyo corazón estaba alineado con la voluntad de Dios. Cuando finalmente ascendió al trono, David no solo unió a las tribus de Israel, sino que también extendió las fronteras del reino a niveles nunca antes vistos. Bajo su liderazgo, Israel se convirtió en una nación fuerte, victoriosa y temida por sus enemigos. Con cada batalla que ganaba, David se aseguraba de que todos supieran que no era por su fuerza o estrategia militar, sino por la mano de Dios que lo guiaba. Desde la captura de Jerusalén y su establecimiento como la capital del reino, hasta la expansión de su territorio, David mostró un coraje inquebrantable, pero también un profundo sentido de justicia y fe. Sin embargo, el reinado de David no estuvo exento de pruebas. Como cualquier ser humano, David enfrentó desafíos no solo en el campo de batalla, sino también en su vida personal. Las guerras y conquistas que lideró fortalecieron a Israel, pero fue su capacidad de confiar en Dios en medio de las dificultades lo que lo hizo grande. Su deseo de construir un templo para el Señor, aunque no se le permitió hacerlo, revelaba su profundo amor y reverencia por Dios. David no era solo un rey militar, era un hombre cuyo corazón estaba dedicado a seguir los mandatos de Dios, incluso en medio de sus errores. Bajo su reinado, Israel conoció una era dorada de prosperidad, y David se ganó el respeto no solo de su pueblo, sino también de sus enemigos. Fue un líder fuerte, un guerrero imparable, pero, sobre todo, un hombre que reconocía que todo su poder y éxito provenían de su relación con Dios. A través de sus conquistas, David no solo dejó un legado de victorias militares, sino una herencia espiritual que perdura hasta nuestros días. A pesar de ser conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, el reinado de David no fue perfecto. En un momento de descuido y tentación, el rey que había conquistado gigantes y naciones, se encontró en una encrucijada moral que cambiaría su vida para siempre. Era primavera, la época en que los reyes salían a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Desde la azotea de su palacio, vio a una mujer hermosa bañándose, su nombre era Betsabé. Fue un instante que desató una serie de decisiones que lo llevarían a una profunda oscuridad. David,
impulsado por el deseo, envió a buscar a Betsabé y, tras un encuentro íntimo, ella quedó embarazada. En un intento desesperado por ocultar su pecado, David hizo lo impensable, convocó a Urías, el esposo de Betsabé, de vuelta del campo de batalla, esperando que se uniera a su esposa para cubrir la situación. Pero Urías, un hombre leal y honorable, se negó a disfrutar de la compañía de su esposa mientras sus compañeros de armas luchaban. Ante el rechazo, David tomó una decisión aún más trágica. Ordenó que Urías fuera colocado en la parte más reñida del combate, donde sería asesinado. Este acto de traición y asesinato reveló la profunda caída de un rey que una vez había sido conocido por su valentía y fidelidad. Sin embargo, la historia de David no termina en su pecado. Dios, en su amor y misericordia, envió al profeta Natán para confrontar a David. Fue en ese momento de revelación que David se dio cuenta de la gravedad de sus acciones. Llorando y con un corazón quebrantado, escribió uno de los salmos más conmovedores, el Salmo 51, donde clama a Dios por limpieza y restauración: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El arrepentimiento de David nos muestra que, aunque podamos caer en el pecado, siempre hay esperanza en la redención. Su historia es un poderoso recordatorio de que todos somos vulnerables, pero la verdadera grandeza radica en reconocer nuestros errores, arrepentirnos y buscar el perdón de Dios. A través de su doloroso proceso de restauración, David nos enseña que la gracia divina puede transformar incluso las decisiones más oscuras en oportunidades para un nuevo comienzo. Porque David no pudo construir el templo de Dios, David no pudo construir el templo en Jerusalén debido a la voluntad de Dios, quien tenía otros planes en mente. Aunque David deseaba honrar a Dios levantando un templo y había acumulado recursos para este propósito, Dios le hizo saber que no era su papel llevar a cabo esta obra. La razón principal que Dios le dio a David fue que él era un hombre de guerra que había derramado mucha sangre durante su vida, 1 Crónicas 22:8. Aunque estas batallas fueron para defender y consolidar el reino de Israel, Dios prefirió que alguien con un historial de paz fuera el encargado de construir su casa. De esta forma, la responsabilidad de construir el templo fue transferida a Salomón, hijo de David, quien sería conocido como un rey pacífico. Dios prometió que Salomón construiría el templo, un lugar sagrado que simbolizaría su presencia permanente entre el pueblo de Israel y que sería un centro de adoración para las futuras generaciones. David aceptó esta decisión divina y, en lugar de desanimarse, dedicó sus últimos años a preparar todos los materiales necesarios para que Salomón pudiera realizar la construcción sin obstáculos. La historia muestra la importancia de obedecer la voluntad de Dios, de que cada persona tiene un papel específico en su plan y que, aunque David no vio su deseo cumplido en vida, su apoyo y preparación fueron fundamentales para la obra que Salomón terminaría en su honor y al de Dios. David, el rey guerrero y conquistador, también fue un profundo poeta y músico. En medio de las batallas y los desafíos de su reinado, encontró consuelo y expresión en la adoración a través de la música. Los salmos, un tesoro espiritual que ha perdurado a lo largo de los siglos, son el reflejo de su alma, un testimonio de su relación íntima con Dios, sus luchas, sus alegrías y su inquebrantable fe. Desde los campos de pastoreo hasta el trono de Israel, David utilizó su talento para componer himnos que resonaban con las experiencias humanas. En momentos de desesperación, como cuando fue perseguido por Saúl, David clamó a Dios en los salmos, expresando su angustia y su anhelo de libertad. ¿Por qué, oh Señor, te has alejado de mí? Escribe en momentos de profundo dolor, conectando con todos aquellos que han sentido el silencio de Dios en sus propias vidas, pero no solo en la tristeza, sino también en la alabanza. David elevó su voz.
celebró victorias y agradeció por la misericordia de Dios en su vida. Sus salmos abarcan una amplia gama de emociones humanas, desde el júbilo y la adoración hasta el arrepentimiento y la angustia. Su capacidad para ser vulnerable y honesto con Dios es lo que hace que los salmos sean tan universales y atemporales. La vida de David y su legado a través de los salmos nos enseñan que la adoración no es solo un acto de alabanza, sino también un refugio en tiempos de dificultad. En sus palabras encontramos consuelo y fortaleza y un recordatorio de que, independientemente de nuestras circunstancias, siempre podemos acudir a Dios. A través de sus letras, David nos invita a experimentar la presencia de Dios en nuestra propia vida, mostrando que la fe puede ser una fuerza poderosa, capaz de guiarnos a través de cualquier tormenta. La vida de David es una de las narrativas más cautivadoras de la Biblia, llena de lecciones sobre fe, liderazgo y humanidad. Desde su nacimiento como el más joven de los pastores en Belén, David fue elegido por Dios para ser rey de Israel, a pesar de la insignificancia que parecía tener en los ojos de los hombres. En los campos, cuidando ovejas, David aprendió a confiar en Dios, enfrentando leones y osos, sin saber que esas experiencias lo estaban preparando para enfrentar gigantes. Su enfrentamiento con Goliat no fue solo una batalla física, fue un testimonio de su fe inquebrantable en el poder de Dios. Con una honda y una piedra, David derrotó al gigante, desafiando las expectativas de todos. Su victoria marcó el comienzo de un reinado que transformaría a Israel, consolidando su reino y llevándolo a una era de prosperidad. Pero el camino de David no estuvo exento de dificultades. A pesar de sus conquistas, David cometió graves errores. Su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías revelaron su fragilidad humana, pero también su capacidad de arrepentimiento. Cuando el profeta Natán lo confrontó, David no se excusó. En su dolor y humillación, clamó a Dios por perdón. A través de su arrepentimiento, enseñó que la verdadera grandeza radica en reconocer nuestros errores y buscar la redención. A lo largo de su vida, David también dejó un legado eterno como autor de los Salmos. Estas composiciones, llenas de vulnerabilidad y pasión, nos revelan su corazón, un hombre que amaba a Dios profundamente, que experimentaba tanto la alegría como la tristeza, y que sabía que siempre podía acudir a su Creador. Los salmos de David han sido un faro de esperanza y consuelo para millones a lo largo de la historia, invitándonos a encontrar a Dios en nuestras propias luchas y triunfos. La historia de David nos muestra que, aunque enfrentamos gigantes y cometemos errores, cada uno de nosotros puede ser usado por Dios para propósitos mayores. Su vida es un poderoso recordatorio de que, independientemente de nuestras circunstancias, Dios tiene un plan para nosotros y siempre está dispuesto a perdonar y restaurar. David, el pastor convertido en rey, es un ejemplo eterno de fe, liderazgo y redención.